Bueno, nos encontramos en Casa Origen. Estuvimos el año pasado con su último libro, con Anael. Hoy tenemos un montón de libros nuevos que vamos a compartir con todos ustedes. Estos mensajes estelares que ella recibe, que plasma en sus libros, en sus bebés, como decíamos recién. Y vamos a compartir algo que ya está en el horno. Falta nada más sacarlo porque hasta tapa tiene del último libro. Y un tema hermosísimo, no solamente para las mujeres, para los hombres también. El libro se llama Menopausia. ¿Qué tiene que ver un ser espiritual con la menopausia? Qué pregunta, ¿no? Hoy vamos a recibir la respuesta. La vamos a saludar. Bienvenida al programa. Es un placer enorme que nos hayan abierto las puertas en este lugar espectacular. Y bueno, menopausia, ¿qué significa? Gracias, Lucía, por venir. Siempre es un placer. Estás hermosa, te tengo que decir delante de todo el mundo. Mira, hace poco pasé por ese tránsito de la menopausia y más o menos unos 3 años de tránsito. Y justamente estuve observando e investigando los pasos en los que me llevaba a una mayor conexión. Y yo decía, ¿tendrá que ver con el tema de la menopausia tener mayor conexión? Entonces empecé a investigar exhaustivamente y vi de que dentro de nuestra cosmobiología también hay una parte extensiva cuando pasamos esta faceta de la menopausia. En el libro viene un montón de capítulos dedicados a un nivel histórico, a un nivel también nutricional incluso, que ahora empezamos a incursar también en esa nutrición que nos armoniza. Pero ¿sabes qué, Lucía? Algo importante de la menopausia es que nosotros nos liberamos de las memorias que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida. ¡Wow! Es fuerte esto. Nos liberamos de las memorias de todos los sufrimientos. Claro, de las frustraciones, de la ira, del miedo. Es un momento que si se pasa por la conciencia, podemos aprovechar a lo que se llama a nivel espiritual la purificación. Purificarnos, es decir, liberar esas memorias que hemos adquirido a lo largo de esta encarnación presente, que se liberan a través de los sofocos. Ese calor interno que da y que se emite hacia afuera es las memorias internas que están haciendo ese recorrido y se están exteriorizando hacia afuera. Por eso generalmente es esa gran liberación esa época, para empezar un ciclo nuevo como seres encarnados, liberándonos de todo aquello que hemos aprendido y se ha frustrado mucho también en nosotras. Ahora, fíjate qué importante que tiene que ver la generación nuestra, porque la menopausia tiene que ver con la libertad, con estar libres para vivir sexualmente o para ver la vida desde otro lugar. Pero si nos vamos un poquito, rebobinamos un poquito a cuando comenzamos nosotros a ser mujer, era épocas de vergüenza, era épocas de ¿qué pasa con nuestra mamá, con nuestro papá? ¿Cómo es ahora esto? Porque venimos de un trabajo espiritual muy fuerte, nuestra generación. Pero háblanos un poco de este estudio que hiciste y que está plasmado en el libro, por supuesto, de esta nueva generación que tienen hoy las chicas que son conscientes, entre 45 y 50 años, y dicen, no, yo ya empecé con la menopausia. ¿Qué significa esto? Sí, además cada vez de una manera más prematura. Mujeres de 38, incluso de 30 años que ya están con la retirada de la menstruación. En realidad, cuando investigué la parte histórica me quedé bastante sorprendida porque siempre cuando recurrimos a ver el origen de por qué se ha llevado tan mal esta etapa, descubrimos cantidad de cosas, por ejemplo, que antiguamente se pintaba cuadros. Cuando una mujer era menopáusica la pintaban de blanco y cuando era normal, digamos sin menopausia, la pintaban de rojo para distinguirlas. Un soldado en guerra cobraba mucho más que una señora viuda que tuviera la época de la menopausia. En las sociedades burguesas se la relegaba a otro plano porque ya no podría tener hijos, entonces se la empezó a menospreciar. Y así empezó como una larga etapa de menospreciar a la mujer que entraba en un territorio de menopausia.
Todo eso se insertó dentro de la memoria celular de las mujeres y hasta no hace mucho a la mujer ha vivido esta época como algo que está envejeciendo. En cambio, en realidad, cuando viene la menopausia significa que paramos el envejecimiento, porque envejecer no son arrugas, envejecer es que nacemos, nos vamos desarrollando, ¿verdad? La infancia, la juventud, la pubertad, la madurez, eso es el envejecimiento en realidad. A partir de la menopausia nuestro metabolismo empieza a estar más lento, entonces se ralentiza mucho lo que es el envejecimiento mal llamado para nosotros. Las mujeres de hoy en día, como bien dices, están muy empoderadas, pero todavía les falta esa autoestima de realmente liberarse de muchas cosas, ¿no? Por eso viene bien dar un repaso a un nivel histórico de lo que ocurre con este acontecimiento tan importante en nuestras vidas, que es la venida de la menstruación, el embarazo y la retirada. Son como 3 puntos muy importantes en nuestro género, ¿verdad? Y también, como decías, en el hombre que acompaña, y él también tiene la menopausia, pero desde otro lugar diferente. También tiene una edad clave en la cual se libera de sus memorias y también todo eso es muy bueno ponerlo en blanco, blanquearlo y ya no vernos tanto como género, sino como conciencias cósmicas, ¿verdad? Que eso también lo nombramos en el libro. Quiero hacer un paréntesis porque esto también es muy importante, dado que este programa es abrir conciencia, ¿no? Y dentro de la decodificación biológica, como decodificadora, una de las cosas que aprendemos es cómo la mujer, a partir de la menopausia, tiene una libertad increíble, porque su cerebro muestra esa libertad. Y el hombre... ¿En qué sentido? En que sale con sus amigas, que va al cine, que hace otro tipo de vida que antes no la hacía. Y el hombre, al contrario, vuelve a su casa, no quiere saber más con los cafecitos de los amigos, sino le gusta cocinar, ¿viste? Y realmente esto es algo físico, es algo biológico. Me encanta que hayas tocado este tema. Y hablando de la menopausia, de esta libertad brutal que uno tiene cuando la lleva bien, te pregunto, ¿por qué hay mujeres que sufren tanto? Yo creo que sufren tanto por toda esta memoria histórica que tenemos en nuestras células. La mujer en la menopausia se pone más gordita, empieza a engordar, dicen, y así es cuando yo he conocido parejas que el marido le decía a su esposa, cuídate que ya estás en la época de la menopausia y estás ya engordando, o sea, cosas que dices, es increíble. Yo adelgacé 20 kilos en la época de la menopausia, o sea, no porque tuviera una dieta, sino porque empecé a cuidarme. Y no hice ninguna dieta, me cuidé en la alimentación, me ayudó mucho los omegas 3 y 6, el lino, la quinoa, alimentarme correctamente, beber un montón de agua, o sea, empezar a hacer ejercicio físico todos los días para ayudar a eliminar todas las memorias que tenemos como mujeres también y como raza. Ahí empecé a entender también un poco la función de todo nuestro organismo y, como sabes muy bien, dentro de nuestra filosofía cósmica, que siempre decimos que venimos de las estrellas, todos esos códigos estelares que están en nuestra columna vertebral nos ayudan muchísimo a pasar esta etapa. Por ejemplo, el hígado, que pertenecería a la raza de Orión, a la constelación de Orión, tiene una función fundamental para nosotros en la época de la menopausia, entender que podemos quitarnos la ira que acumula el hígado, ¿verdad? O en nuestro riñón, el miedo que acumula el riñón. Hablamos de Cefeus, de Zeus, que sería nuestro código estelar. Los riñones que nos dan la valentía para poder tomar las decisiones de nuestra vida. En la época de la menopausia está todo eso muy activo para, digamos, como diría una persona muy conocida nuestra, que no puedo decir el nombre, diría para resetearnos, ¿no? Resetearnos, es decir, volver a empezar. Quiere decir que es un cambio absoluto de vida si somos conscientes. Si somos conscientes. Hablabas de la columna y hablabas de este libro maravilloso, Descubre tu origen estelar. Contabas recién, antes de comenzar el programa, las cartitas. ¿Cómo es esto? Cuando editamos el libro, cuando lo sacamos a la luz,
iba también con unas cartas cósmicas, porque no nos olvidemos que Descubre tu origen estelar es un libro de investigación profunda de todos los vestigios de las 32 razas más evolucionadas de nuestro universo aquí en nuestro planeta, en la primera parte. Y la segunda parte hablábamos de esas razas dentro de nuestra columna. Es un libro, es un ensayo muy extenso, muy profundo, no es ligero de leer, entonces hacía falta la otra parte más juguetona, más didáctica, para poder todo esto ponerlo en la práctica, ¿verdad? Entonces decidimos sacar 2 mazos de cartas. Una con los símbolos de cada raza cósmica, que coliga con una vértebra, y otra con el mensaje. Entonces, con las 2 sacamos esas cartitas, vemos qué parte de nuestra columna es la que nos está llamando la atención y la podemos trabajar leyendo en el libro el capítulo que corresponde de esa vértebra y de esa raza, que está totalmente sus enseñanzas, y además con un mensajito que viene con el otro mazo. Entonces, de esa manera, nosotros hacemos un trabajo completo de interiorizar lo que en verdad somos, la raza humana, el resultado de las 32 razas más evolucionadas de nuestro universo. Si no jugamos con ello, si no empezamos a hablar ese idioma, digamos que nos vamos a quedar enquistados siempre como un mono, y no lo somos. Entonces somos conciencias cósmicas que tenemos, porque a lo largo junto con él de todos estos años, llevamos más de 20 años transmitiendo el mensaje del origen cósmico, nos hemos dado cuenta que se queda a un nivel intelectual. Se interioriza, sí, pero a la hora de salir a nuestra, lo que llamamos realidad, seguimos pendientes del dólar, pendientes del euro, pendientes del 30%, pendientes de los gobiernos, pendientes de tantas cosas que no ponemos en práctica, en realidad es nuestra divinidad en lo cotidiano. Es como que la realidad, entramos en una cotidianidad social y de vez en cuando nos relegamos unas pocas horas al estudio, unas pocas horas a la meditación. Entonces se trata que aquí hay una información incalculable en Descubre tu origen estelar, que si además lo practicamos, entonces podemos llenarnos de ese contenido que somos. Y ahí también se pueden despejar muchas memorias nuestras adquiridas de otros tiempos incluso, ¿no? Y pensaba, te escuchaba muy atentamente, pensaba en lo liberador que es para el árbol, para nuestros ancestros, para los que vienen, poder tener este trabajo, por lo menos comenzar a hacerlo este trabajo. Yo digo que es un trabajo que no tiene fin, pero si uno lo comienza a hacer o a ser consciente, la vida es mucho más plena, más feliz, ¿no? Sí, sobre todo para nuestro futuro, Lucía. Todo el mundo está pendiente de que venga un cataclismo para que todo cambie. Y en realidad no sucede desde ese lugar. Los cambios y las transformaciones vienen desde nuestro interior. Nosotros tenemos que entender que la raza humana está insertada en una plantilla social, pero la plantilla social no es la humanidad, es una estructura que se hizo. Entonces nosotros, si no empezamos a tomar cuerpo en nuestra espiritualidad, o lo podemos llamar en nuestro ser cósmico, o también lo podemos llamar en nuestra esencia, si nosotros no empezamos a caminar desde ese lugar, no se va a transformar nada. El mundo parece que quiere que se transforme lo de afuera para uno empezar a transformarse. Sabemos que no funciona desde ese lugar, entonces nuestro futuro, nuestra autosanación, es de verdad empezar a creernos quiénes somos. Yo escucho de que la gran mayoría piensa que estas estructuras lo han creado seres muy inteligentes. Es que no es así. No son seres tan inteligentes los que crearon esto. ¿No será que nos hemos vuelto un poco vagos, la humanidad? Que nos cuesta un poco mover, que nos cuesta un poco decir, voy a empezar a vivir la vida que yo realmente siento y quiero. Voy a empezar a partir de hoy a crear esto. Eso es como que todas las jerarquías del universo empezarían a aplaudir y a extendernos esa alfombra roja porque nos cuesta ese movimiento. Pero claro, hay muchos factores que no hacemos, como por ejemplo cosas sencillas, tener una alimentación acorde a nosotros, sencillo, beber un montón de agua, comer ajo y cebolla, cosas sencillas, hacer un poco de ejercicio,
mirarnos al espejo, amarnos a nosotros mismos y empezar a tomar decisiones en base a eso. Son pequeñitas cosas que el conjunto de todo ello lo que hace es forjarnos un futuro de acuerdo a lo que en realidad somos. Anael, uno puede recurrir, incluso los niños recién estaban mirando, la raza 33, el viaje que es para niños, qué belleza, el Cristo que habito, el despertar. Bueno, este es de Elder, que no quiere salir todavía en televisión, pero que la vamos a sacar. Elder es tu compañera y conjuntamente ustedes dos han armado todo esto, ¿no? El libro La Desencarnación, bueno, y el pionero que a mí me encanta, que es La Raza 33. Es decir, todos estos libros nos dan elementos a nosotros para este primer pasito que podemos hacer. Las personas que pueden ir a tu taller o venir a este lugar paradisíaco lo pueden hacer, pero quien escucha por primera vez esto, me quedó algo como pendiente y es, ¿qué pasa con la parte espiritual de uno cuando uno quiere y no puede? Uno es consciente, está escuchando este programa y dice, bueno, pero yo entiendo, me encantaría cambiar, voy a empezar con una alimentación distinta, todo lo que vos dijiste, pero no puedo, algo me presiona, es mi familia. ¿Cómo podemos destrabar esto para dar el primer paso? Porque cuando das el primer paso ya está. Sí, eso sí, me encanta porque la metáfora sería que esa persona que dice no puedo, está dentro de una cárcel con barrotes, pero tiene la puerta abierta. Sería la metáfora. Entonces uno dice, no puedo, pero tengo la puerta abierta. Me da miedo saber que puedo cruzar la puerta y empezar a ser yo mismo. Y entonces eso es lo que uno tiene que quitarse. ¿Sabes por qué, Lucía? Porque durante toda la historia de la humanidad, si la empezamos a leer un poco, vemos que nos han metido miedo por todos los lados. Y el miedo es un gran invento, el miedo es la ausencia de amor. Cuando hay amor no tienes miedo a nada. Entonces, ¿miedo a qué? En realidad, simplemente es uno decir, bueno, ¿sabes qué? No sé a dónde voy, no sé por dónde voy a empezar, pero siento en mi interior una semilla de empezar a transformarme a lo que soy, a recuperar, a ser, como dices, el niño, la niña que era antes. Esas niñas o esos niños que éramos antes, que hablábamos con esas voces o que soñábamos tantas cosas, y eso lo tenemos que volver a recuperar, ese sueño que nunca se perdió. ¿Cómo que no podemos? Claro que sí. Lo único que necesitamos es tener un poquitito de amor y de respeto por nosotros. El resto fluye, cuando uno va, todo fluye. Hablemos un poco del mundo. Recién decías que todo depende del trabajo personal de cada uno, ¿no? Pero es cierto también que hay una presión mundial muy grande de falta de amor, absolutamente. ¿Qué ha pasado en todas las épocas? No es solamente esta, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué sentís? ¿Qué mensaje recibiste de esta humanidad que está ahí en el borde de un cambio y que puede ir para abajo, puede ir para arriba, pero está ahí? Mira, todos son dimensiones. Entonces vivimos dentro de un universo de 13 dimensiones. 13 dimensiones significa espacio y tiempo absolutamente diferentes. Lo que está colapsando es la tercera dimensión, para entrar en la cuarta. Que en la cuarta ya iniciamos desde el año 2000, pero a un nivel social se sigue viviendo como en tercera dimensión. El paradigma de la tercera dimensión es la que ya no tiene pilares. Y si nosotros aún dudamos, nuestros niños no dudan y claramente te dicen por ahí no va. Y esos niños van a crecer. Y esos niños creciditos van a decir no va. Entonces, la tercera dimensión es la que se está ya desestructurando y la que ya se está como desvirtuando. Nosotros tenemos que estar muy fuertes en este momento, toda la humanidad, porque tenemos que aprender a vivir desde un ángulo diferente al que nos han mostrado hasta ahora. Hasta ahora era todo lo empírico. Ahora lo que se trata es que la humanidad demos ese salto de fe y que empecemos a vivir desde el ángulo de la intuición y desde la certeza, desde el no saber lo que voy a pisar, pero sé que tengo que ir hacia ahí. Entonces,
Por eso todo lo que es estructura, mecánico, lineal, siempre lo mismo, eso ya no va. Entonces nosotros tenemos que estar con mucha calma, a sabiendas de que va a haber muchos cambios, pero nosotros somos los que tenemos que crear una sociedad acorde a nosotros, con nuestros actos en nuestra vida diaria, con nuestro sentido común, nosotros, no esperar a que sean, no sé, quién que cree algo para nosotros. La vida es nuestra. Entonces nosotros tenemos que comenzar a hacer todo esto, a respirarnos, a detenernos y pensar, ¿realmente mi pensamiento es mío o estoy teniendo un pensamiento social? Un pensamiento social es ¿cómo estás? Cansado. Y cuando te preguntan ¿cómo estás? Y no tienes el pensamiento social y dices estoy en plenitud, el otro se queda alucinando. Diciendo ¿cuál es tu secreto? ¿Cuál es la locura, no? ¿Cuál es la locura? Entonces, un pensamiento social, ¿nuestros pensamientos realmente lo que estamos pensando es nuestro o nos estamos dejando llevar por esas mismas frases que nos enquistan tanto? Eso se está derrumbando. Tenemos que hablar otro idioma, hablar más desde aquí o desde el alma o desde nuestro ser, sin buscar tanto la explicación, dejarnos llevar. Ese sería un poco, digamos, el mensaje, que realmente seamos nosotros. Todos nosotros somos unas semillas cósmicas que estamos aquí para dejar un mensaje. Como lo hicieron otros en otros tiempos, ahora nos toca a nosotros. Una de las cosas que estoy aprendiendo, porque uno aprende día a día, es a cuidar mi energía. ¿Qué quiere decir esto? Personas que están mal, las mirás y seguís adelante. Pasa mucho cuando uno maneja con el coche, cuando no te ven, ¿viste? Porque no te ven, porque están en su mundo y no te ven. Hablarnos un poco de cómo cuidar esta energía, porque vivimos en una sociedad donde te atropellan. ¿Cómo podemos nosotros, paso a paso, programar nuestra vida para que esta energía sea de uno y que nadie la toque? Bien, me encanta que me digas eso, Lucía, porque durante mucho tiempo nos ha dicho que nos tenemos que proteger, ¿verdad? Y yo digo que es todo lo contrario. Es decir, que tenemos que empezar a emanar quién somos es la mayor protección. Claro. No el resguardarnos. El resguardarnos lo que hace es que al no brillar se empieza a desquebrajar nuestro campo energético, nuestro aura. Cuando salimos a la vida y empezamos a exteriorizar todo lo que somos, nuestro campo energético empieza a funcionar al 1000 por 1000. No hay nada que pueda penetrar en nosotros. Todo lo contrario, nosotros vamos a entablar una transferencia energética al entorno. Entonces la mayor protección es dejar de protegerte. Yo siempre digo, ponte en el medio de un lugar y empieza a brillar. Extiende tus alas. Enlaza con el cosmos y con el cristal que hay en el centro del planeta y camina así todos los días. Hay personas que dicen, es increíble, cuando hago ese ejercicio, la gente como que se corre del lugar porque como si fuera muy grande, ¿verdad? Y teníamos una alumna que mide 1 metro, muy bajita, 1,40 m de medir, y de repente empezó a hacer ese ejercicio y sus hijas, que ya son mayores, se reían porque decían, mamá, por favor, tampoco es para tanto. ¿Qué le pasaba? Que cada vez que iba a cruzar una puerta se agachaba. Dice, te juro que me parece que me voy a dar la cabeza porque me siento gigante, ¿no? Así que eso es lo que nos pasa. Nosotros la mayor protección es, de verdad, liberarnos y emanar toda nuestra magnificencia. Anael, gracias nuevamente por abrirnos la puerta de tu casa y estamos ansiosos por este libro que Menopausia, que tiene una particularidad muy interesante. Se va a dar a través de internet. Sí, va a ser dentro de un par de semanas o como mucho un mes, porque sabes que los tiempos, el tiempo de la tercera dimensión a veces es muy lento. Va a salir por ebook en Baja Libros, a nivel mundial. Ah, qué bueno, uno puede bajarlo. En España, en Estados Unidos, a nivel mundial sale y después ya va a salir en físico. Buenísimo. Bueno, éxitos y el compromiso para que Elder nos dé una nota, la próxima nota con su libro El Despertar. Bueno, muchas gracias, un placer como siempre.